Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles acerca de qué estudia la psicopatología. Dentro de la psicología existen diferentes áreas de aplicación. Tenemos la psicología educativa, la psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social, psicología clínica y otras más. La psicopatología es la rama de la psicología clínica que se encarga de la etiología y características de los trastornos mentales. Sus objetivos son identificar y describir los factores que pudieran precipitar, predisponer y mantener una psicopatología. Si se encarga de estudiar los trastornos, es importante definir qué es un trastorno. Bueno, es un patrón de conductas anormales y desadaptativas que generan un malestar clínicamente significativo en varias áreas de la vida del sujeto. Acabo de mencionar un concepto que es eje central del estudio de la psicopatología, la anormalidad y por ende la normalidad. Va a depender de la perspectiva teórica en la que nos posicionemos, en la que vamos a abordar y entender estos conceptos. Pero de manera muy general, la normalidad se refiere al comportamiento, a las conductas que están en la media poblacional. Pensemos en una campana de Gauss, en la que la mayoría de los sujetos se va a encontrar a la mitad. Es decir, van a tener un comportamiento que comparten con la mayoría de la población. Mientras que los sujetos que se dispersen en los extremos de esta campana de Gauss van a estar en la anormalidad. Es decir, van a tener comportamientos y conductas que no tengan la mayoría de las personas en ese grupo en particular. Si bien estos conceptos son sumamente complejos, la psicopatología establece una serie de criterios con los que podemos, digamos, bordear y delimitar el concepto de anormalidad. El primero es el criterio biológico, es decir, identificar si estas conductas anormales son resultado de alguna disfunción a nivel orgánico. El segundo criterio es el criterio social. Es decir, identificar si estas conductas se salen de las normas sociales, de las reglas que establece esa sociedad. Este criterio se basa en la cultura y en el momento histórico en el que se esté abordando el concepto de anormalidad. El siguiente criterio es el criterio de funcionamiento. Reconocer si esas conductas anormales están causando mella o tienen ya algún efecto en el rendimiento, en el desempeño del sujeto en varias áreas de su vida. Es decir, si le está causando conflictos en su trabajo, con su pareja y con su familia, entonces algo está ocurriendo con el funcionamiento de ese sujeto. Y finalmente, el criterio del sufrimiento. Identificar si existe dolor o no, si el sujeto está sufriendo y en qué intensidad está sufriendo. La psicopatología también nos brinda una serie de características en las que debemos enfocarnos para estudiar el fenómeno psicopatológico. La primera de estas características es la conciencia. Y con la conciencia se hace alusión al grado de autoconocimiento que tiene el sujeto acerca de su propia patología. Si esa persona sabe que está padeciendo algún trastorno. La siguiente característica es la evolución de la psicopatología. Ubicar el momento, la edad en la que se empezó a presentar o se empezaron a presentar estas conductas anormales, cómo han ido progresando e identificar si hubo momentos o existen momentos en los que estas conductas han sido mucho más intensas. Y finalmente, la característica de la intensidad y la frecuencia de las conductas anormales, es decir, de la psicopatología. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido una conducta anormal, una conducta que no compartimos con la media poblacional. Eso no quiere decir que tengamos un trastorno. Recordemos la definición, es un patrón, es decir, son varias conductas anormales que se presentan en un periodo importante de tiempo y que van en aumento. Esta va a ser una característica fundamental. Les mencionaba al inicio del video que depende de la perspectiva teórica en la que nos posicionemos.
Cada una de estas perspectivas teóricas que estoy a punto de mencionarles sostienen los métodos de intervención que existen en psicología. La primera perspectiva teórica que vamos a encontrar es la psicodinámica, es decir, la que corresponde al psicoanálisis. La gran premisa del psicoanálisis es que existe un aparato psíquico que está constituido por tres instancias: el ello, el yo y el superyo. Para la perspectiva psicodinámica, la psicopatología va a ser resultado de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas. ¿Y cuáles son estas fuerzas antagónicas? El ello y el yo. ¿Y por qué son antagónicas? Porque tienen diferentes lógicas, porque quieren diferentes cosas. Entonces entran en un conflicto y esto genera síntomas, esto genera un malestar, es decir, genera una psicopatología. La siguiente perspectiva es la perspectiva cognitivo-conductual. En esta vamos a hallar autores como Ellis y como Beck. La gran premisa de la cognitivo-conductual es que cada uno de nosotros tiene esquemas cognitivos. ¿Y qué son los esquemas cognitivos? Son estructuras organizadas de información en las que se encuentran nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, nuestros juicios. Cuando estas percepciones, estos juicios acerca de lo que es uno, de lo que son nosotros y de lo que es el mundo y la vida en general, son extremadamente rígidas y exigentes, va a generar distorsiones cognitivas y pensamientos irracionales, es decir, sesgos en la interpretación de la realidad. Cuando hay un evento, y cualquier evento puede ser detonador de un pensamiento irracional, ya que son las percepciones las que nos generan malestar, no los hechos en sí mismos. Para la perspectiva cognitivo-conductual, la psicopatología va a ser el resultado de estas disonancias entre el evento en la realidad y nuestra interpretación del evento. Y finalmente tenemos la perspectiva humanista. A diferencia de las otras dos anteriores, la teoría humanista no es una teoría que se centre en el estudio de la psicopatología. No, los humanistas se van a centrar en el estudio de la naturaleza humana desde el lado, digamos, positivo del humano, desde sus potencialidades. Entonces, específicamente, ellos no van a hablar de psicopatologías, sí nombran lo que es la neurosis, lo que es la psicosis, entre ellos Rogers y Frank. Para Rogers, específicamente, la neurosis, es decir, una psicopatología, va a ser el resultado de la distancia que existe entre el yo real y el yo ideal. Mientras más lejana estén estos dos, mayor sufrimiento va a existir en el sujeto. Para Frank, una psicopatología es la pérdida del sentido de la vida. ¿Y cuál es la pérdida del sentido? Bueno, para Frank, los sujetos tenemos una predisposición a buscar la felicidad. No a ser felices, a buscar la felicidad. Esta predisposición a buscarla nos lleva entonces a diferentes caminos o a tomar diferentes rumbos. Cuando hallamos este camino hacia esta felicidad, hallamos nuestro sentido, es decir, cuál es nuestro lugar, digamos, y no solamente en la sociedad, sino en este mundo, en esta vida, en este universo. Pero Frank va a decir que a lo largo de nuestra vida nos encontramos con diferentes placebos o con diferentes placeres instantáneos que nos alejan de esta búsqueda de la felicidad. O también lo que ocurre es que los sujetos buscamos incesantemente ser felices. Paradójicamente, nuestra predisposición, nuestro objetivo de buscar la felicidad termina volteándose un poco hacia nosotros. Hacemos esfuerzos exagerados por ser felices y entonces perdemos el sentido. Para estos dos autores dentro del humanismo, esto va a ser la explicación de una psicopatología, pero ellos van a hablar más de desajustes, van a hablar de ambientes frustrantes, van a hablar de la pérdida de este sentido, de la pérdida de estas potencialidades. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima.